internacionales. Dice acá el doctor Larios, a pesar que en la actualidad existe un cuerpo de derecho internacional que parece normar las relaciones entre los estados de manera acertada, los conflictos entre los mismos son siempre una posibilidad. Más aún, son una realidad, ¿verdad? Como lo demuestra pues los acontecimientos que pasan en la humanidad, ¿verdad? Desde finales del siglo pasado hasta hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, había una cantidad de conflictos bélicos, ¿verdad? En la antigüedad, en caso de conflicto, se acudía a la guerra, ¿verdad? Lo que llamaban el derecho a la guerra, ¿verdad? El jus ad bellum, ¿verdad? A los medios violentos de manera inmediata, ¿verdad? Fíjese que a través de la guerra se solucionaban hasta conflictos particulares. Muchos súbditos de países poderosos, ¿verdad?, acudían al Estado a que cobraran deudas privadas de ellos, ¿verdad?, que habían otorgado a gobiernos extranjeros. Habían guerras por deudas privadas, el derecho a la guerra, ¿verdad? Pero muchas veces se tornaban injustas, muy injustas, ¿verdad? En la actualidad, tomando en cuenta las consecuencias desastrosas de las dos últimas guerras mundiales, así como lo espantoso de una posible guerra, de una tercera guerra mundial, ¿va ustedes? Que no sabemos cómo se va a resolver la situación ahora. Debido al avance técnico de las armas, se ha impuesto entre las naciones medios de diferentes categorías, existiendo cierta gradación en el empleo de los mismos, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los medios de solución de conflicto? Estos se dividen en tres de conflictos internacionales, ¿verdad? Medios pacíficos o diplomáticos, medios jurídicos o jurisdiccionales y medios coercitivos. Bueno, son tres medios diferentes. Y les da, cada uno de ellos les da una idea a ustedes, ¿verdad?, de cómo va subiendo la tonalidad, ¿verdad?, de la respuesta de entre los estados o de la comunidad internacional a una situación que pueda poner en riesgo, ¿verdad?, la paz y la estabilidad internacionales. Pero tanto las Naciones Unidas como la OEA tienen sus medios de solución de conflicto y coinciden pues en todos, ¿verdad? En el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas nos habla sobre arreglo pacífico de controversias. Artículo 43. Dice, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, dos valores supremos de la comunidad internacional, la paz y la seguridad, valores supremos. Tratarán de darle solución
de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación. Esas son las figuras que reconoce la OEA, la ONU, mire, artículo 33, ¿verdad? La negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo jurídico, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. O sea, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, ¿verdad?, le pone tanta importancia a la paz y a la estabilidad internacionales que incluso acepta cualquier medio de solución de controversias que acuerden las partes. Entonces ahí vemos que es un numerus apertus, ¿verdad?, en cuanto a las figuras que acepta en las Naciones Unidas para como solución pacífica de controversias. Como dice, no es clausus, no es fatal, ¿va? Únicamente esas se aceptan, no. Estas y estas, pero, ¿va?, las partes pueden acordar cualquier otro. Como ven, es bastante amplio. Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. También nosotros, ¿va?, en América, a través de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿va?, también nos habla de solución pacífica de controversias. La ONU dice arreglo pacífico. La OEA dice solución, ¿verdad? Son sinónimos. Aquí tenemos el artículo 25 de la Carta de la OEA. Son procedimientos pacíficos también, fíjense, nos ponen, ¿verdad? La negociación directa, que es más técnica, ¿verdad? La OEA. Pues toda negociación es directa. Ustedes que han visto derecho laboral, ya se han dado cuenta, pues, en la solución de conflictos laborales, la negociación directa que ahí llaman, ¿verdad? Aquí la OEA lo pone negociación directa. Los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje, eso sí los pone claros, ¿verdad? Las Naciones Unidas solo nos habla de arreglo judicial. No, la ONU dice procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento, ¿ven?, las partes. Como ven, también utiliza, son números apertus, ¿verdad? Porque nos pone una serie, ¿verdad?, específica de medios, procedimientos pacíficos de solución, pero al final dice, y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Puede decir que aparte de estos pueden haber otros. Entonces es acorde con la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Que lo importante es lograr la paz y la estabilidad. Tan es así, ¿verdad?, que las partes en cualquier momento pueden acordar cualquier medio de solución de conflicto, ¿verdad?, que sea apto para ellos, ¿verdad?, y que sea efectivo, ¿verdad?, que los dejen posibilidad de ello, ¿verdad? Pero también vamos a ver posiblemente que no solo medios pacíficos, por ejemplo, pacíficos existen, ¿verdad? Hay otros que ya son más complicados. Pero empecemos por los medios pacíficos, ¿verdad?
Entonces hay medios pacíficos diplomáticos, medios jurídicos o jurisdiccionales y medios coercitivos. Los medios pacíficos y o diplomáticos, dice, en principio, todo medio diplomático es pacífico, ¿verdad? Aun cuando no todo medio pacífico es diplomático. Que empieza el doctor. Es decir, que no se realiza a través de esa vía. Y es por ello que se les llama pacíficos y o diplomáticos. Estos medios han adquirido carta de ciudadanía, dicen, a través de diferentes convenios, ¿verdad? Pero principalmente tenemos para nosotros la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, porque vamos a ver que hay otros instrumentos internacionales. Los instrumentos anteriores establecen como medios pacíficos los siguientes, y aquí también lo remarca el doctor Larios, ¿verdad? La negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación. Ahí. Entonces, la negociación. Aquí ya tenemos, ¿no?, una figura específica de como medio de solución de conflicto. Medio pacífico. La negociación es un acuerdo directo. Por eso la carta de la OEA nos pone negociación directa. Eso está muy bien, ¿verdad? Nos da la idea de qué se trata. Cuando se trata de dos estados, hablamos de negociación directa y se lleva a cabo por medio de personas aptas, de experiencia, con suficiente personalidad, personería. En otras palabras, generalmente por la vía diplomática, jefes de Estado, ministros, comisiones ad hoc, ¿verdad? Embajadores plenipotenciarios, delegados, ¿verdad?, etcétera. Cuando se trata de varios estados, generalmente se convoca a una conferencia internacional, lo cual equivale a entablar negociaciones. En la negociación siempre hay compromisos. Todos ganan algo, todos pierden algo. Es una negociación, ¿verdad? En una negociación no voy a obtener todo, ¿verdad? Voy a tener que ceder en algunas partes y en otras no. Las negociaciones pueden ser por escrito o personales, ¿verdad? Muchas veces este procedimiento de las negociaciones diplomáticas directas entre las partes interesadas es el recurso previo para los tratados sobre solución de conflictos. Entonces, ¿verdad?, esa negociación se da directamente entre las partes. Lo importante aquí, ¿verdad?, es que las personas que actúen en nombre del Estado sean personas capaces, preparadas, ¿no?, con conciencia y aptas para la situación, porque se va a negociar, ¿verdad? Entonces, la negociación tiene como punto de referencia la aptitud de las personas, la aptitud, que sean personas aptas, es una característica. Pero si mandamos al cuate del presidente, ¿verdad?, a la mejor amiga de la novia de turno del presidente, para darle un chance y un poco de brillo, ¿verdad?, vamos a perder muchísimo. Por eso requiere gente seria, principal, y que tenga experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso se basa en la aptitud. Es decir, los negociadores deben ser personas aptas, no cualquiera, ¿verdad? En la aptitud, ¿verdad? Posiblemente siguen los buenos oficios, ¿verdad? Ya se sentaron a la mesa, ya se vieron de frente, pusieron, ¿verdad?, sus puntos de vista. Y se puede llegar a un arreglo.
¿verdad? Pero esa negociación tiene que representar, pues, ventajas, prioridades, ¿verdad?, en los dos grupos. Pues esas personas deben ser preparadas, idóneas, ¿verdad? Los buenos oficios. Dice, cuando las negociaciones por razones diferentes quedan estancadas o se rompen, entonces se acude a este medio. Aquí ya hay la presencia de un tercer estado. Puede ser un grupo de estados o un organismo internacional, no importa. Vamos a poner un tercer estado para que no se nos complique mucho la figura, ¿verdad? Pero puede la posibilidad de que sea un organismo internacional o un grupo de estados también, ¿verdad? Entonces, es prestado por un tercer estado que no es parte en el conflicto, pues es tercer estado, ¿verdad?, diferente, ajeno al conflicto, ¿verdad? Ya sea por propia convicción de ese estado que interviene, ya sea por petición de una de las partes o por petición de ambas partes. Mire cuándo puede intervenir, ya sea por motu propio, ¿verdad?, por solicitud de una de las partes o por solicitud de todas o ambas partes. Ahí ya, ¿verdad?, se presenta. ¿Qué tiene como fin los buenos oficios? Poner en contacto nuevamente a las partes. Poner en contacto a las partes para que reinicien, para que renueven, ¿verdad?, la negociación. ¿Verdad? Muchas veces dicen la negociación, cuando intervienes porque han habido negociaciones previas que han fracasado, ¿verdad? Entonces la negociación se torna peligrosa, ¿verdad? Entonces, el único fin, ¿verdad? El único fin es poner en contacto nuevamente a las partes. Pero, ¿verdad?, no interviene, no se sienta a la mesa de negociaciones, ¿verdad? No interviene en las discusiones, no propone nada, simplemente lo que logra es, ¿verdad?, que las partes se sienten nuevamente a la mesa de negociaciones. Es un gran avance, ¿verdad ustedes? Pero literalmente, ¿verdad?, lo sienta a la mesa, incluso les propone un lugar neutral de reunión. Puede ser ese propio país, ¿verdad? A ver, vénganse aquí, en un lugar neutral, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad?, estar lejos de su país, ¿verdad? Entonces, regularmente propone un lugar neutral para reunirse, pone a su disposición, ¿verdad?, algún lugar donde puedan llevarse a cabo esas negociaciones. Un lugar, ¿verdad? Pero se sientan ellos y literalmente este tercer estado, ¿verdad?, se da la vuelta, sale del salón, cierra la puerta y se va. ¿Logró algo importante? Sí, ¿verdad? Poner nuevamente en la mesa a las partes en conflicto. Pero no interviene, no escucha, ¿verdad?, las negociaciones, no se sienta a la mesa. Bueno, si la negociación se basaba en la aptitud de las personas, ¿verdad?, los buenos oficios tienen como característica la discreción. Mucha discreción, ¿verdad? Esa es su característica, la discreción. La negociación es la aptitud, ¿verdad? Pero también tenemos la mediación. La mediación, también aquí hay un tercer estado, o grupo de estados, o organismo internacional, ¿verdad? Vamos a dejarlo, como le digo, un estado para que no se nos amplíe mucho la figura. Entonces, cuando
un tercer estado también interviene. Igual que los buenos oficios, ya interviene un tercer estado. Aquí también, en la mediación, interviene un tercer estado. Pero su intervención es muy diferente a los buenos oficios, ¿verdad? Los buenos oficios, discreción. Se sientan, lo escuchan, se va y los deja ahí sentados, ¿verdad? Les proporciona todas las posibilidades, ¿verdad? Comodidades y todo para que puedan llevar a cabo esa situación. En la mediación no. En la mediación ya el mediador ya se sienta a la mesa de negociación, ¿verdad? Participa activamente, ¿verdad? Interviene, ¿verdad? Para exponer, incluso propone fórmulas de solución. O sea, tiene un carácter de intermediación, ¿verdad? Entonces pueden coadyuvar, ¿verdad?, en la solución del conflicto, proponiendo, sugiriendo formas de solución, sugiriendo compromisos para las partes, ¿verdad? Compromisos que sean dignos, que sean adecuados para la situación. Incluso puede hacerlo por separado, puede hacerlo conjuntamente, en forma confidencial, etcétera, ¿verdad? O sea, su participación es muy activa. Entonces, dice, a veces la mediación puede alcanzar carácter obligatorio, pero solamente cuando las partes así lo han acordado. El mediador no puede obligar a las partes. El mediador, ¿verdad?, participa hasta donde las partes se lo permitan. Incluso si ellos la autorizan y si ellos previamente dicen, ¿verdad?, que van a acatar las sugerencias, las formas de solución que les proponga el mediador, ya pues tiene que hasta carácter obligatorio, ¿verdad? Entonces vemos que es que el negociador es activo, solícito, ¿verdad? Propositivo, como dicen. Entonces, si la negociación tiene como característica la aptitud de las partes, que sean idóneas, ¿verdad? Deben ser idóneas. Los buenos oficios, la discreción del tercer estado. La mediación tiene como característica la confianza. Las dos partes tienen plena confianza en el mediador, por eso lo sientan a la mesa también, lo escuchan, ¿verdad? Entonces ya vemos que es la confianza. Y viene otro medio, que es la investigación. Este es ya más complicado. Investigación hubo en el caso Irak, Estados Unidos. Estados Unidos acusó a Irak de mantener en su territorio, ¿verdad?, instalaciones aptas para fabricar armas de destrucción masiva, ¿entiendes?, con energía atómica. Y eso dice era un peligro para la estabilidad internacional. Y con ese pretexto, Estados Unidos, ¿verdad?, ya ven ustedes la historia, intervino militarmente en Irak. Con ese pretexto, ¿verdad?, legitimó su intervención. Irak siempre alegó que no tenía arma de destrucción masiva. Entonces, para dilucidar esa situación, se creó una comisión de investigación. Pero la comisión no crean que va cualquier persona, ustedes ahí van científicos, galardonados, famosos,
Nosotros, ¿cómo sabemos que una instalación responde a no, a crear armas de destrucción masiva? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Tiene que ser una persona versada, ¿verdad? Versada en ello para que diga, esto sí, sí puede servir, esto no, esto sí, su infraestructura, todo, muchas cosas ¿verdad? Que tienen que calificar. Entonces, las comisiones estas de investigación, muchas veces está integrada por personas muy capaces, expertos en la materia, científicos. Dice, es un método introducido al derecho internacional público por la Convención de la Haya, adoptado por las Naciones Unidas, y antes por la Sociedad de Naciones y la OEA, además de otras organizaciones internacionales. Se refiere a cuestiones de hecho. Eso es lo que investiga la Comisión de Investigación. Cuestiones de hecho. No de derecho, ¿verdad? No de derecho. Cuestiones de hecho. ¿No? Ni cuestiones supuestas, ¿verdad? No, esto es lo que hay, lo que ve, ¿verdad? Las partes de común acuerdo otorgan a una comisión, o sea, las partes, ¿verdad? La facultad de esclarecer una divergencia proveniente de la diferente apreciación sobre una situación dada, ¿verdad? Estados Unidos decía, no, aquí hay. Irak decía, no hay. Va a tener una diferente, ¿no?, postura frente a una situación dada. Dijeron, bueno, que investiguen, que se investigue, ¿verdad? Y se instauró una comisión de investigación. Entonces a esta comisión se le da facultad de esclarecer esa diferencia. ¿No? Una situación de hecho. Una situación de hecho. Entonces, ¿qué hace la comisión? Obviamente investiga, pues, si es de investigación, ¿no? Investiga. Pero para poder investigar, eso es importante, ahí va el derecho internacional, ¿verdad? Gozan de mucha libertad y autoridad en los estados donde van. Incluso van revestidos, ¿verdad?, de privilegios e inmunidades diplomáticas. ¿Y cómo termina su trabajo? Rindiendo un informe. Rindiendo un informe. Ese informe se adopta por mayoría de votos. Bueno, este informe se rinde, ¿verdad?, por mayoría de votos. En dicho informe, pues, debe hacerse una exposición objetiva, fíjense, y desapasionada, lo que es, sin sesgos, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Mucha objetividad. Entonces rinden ese informe. En ese informe no se hacen declaraciones de valor, ¿verdad?, así de más que todo, de responsabilidad, perdón, sobre responsabilidad. No pueden decir, mire, este Estado es responsable. No, no pueden hacerlo. Nosotros vimos esto. Nuestra conclusión con base a esto únicamente va a ser esta. Pero esa conclusión, ese informe, no tiene naturaleza de fallo. Por eso no pueden hacer pronunciamientos sobre responsabilidad, porque no es un fallo. Porque si fuera un fallo, tiene que ser un proceso, ¿verdad? Tiene que tener jurisdicción, ¿verdad? Entonces, el informe es propiamente un informe, como lo dice, donde se, ¿verdad?,
eh, que contiene, ¿verdad? Situaciones de hecho que investigó, ¿verdad? Con sus propias conclusiones. Entonces no tiene carácter de fallo, ¿verdad? Porque es una exposición objetiva, es una exposición desapasionada. Los investigadores no se pueden pronunciar sobre responsabilidades, no se pueden pronunciar. Ahí estarían excediéndose en sus funciones como un tribunal. Ellos incurrirían en responsabilidad. Solo cuestiones de hecho, situaciones objetivas. ¿Mm? Y hacen una relación de todo, ¿verdad? Incluso pueden apoyarse en cuestiones históricas y todo para ir contextualizando, ¿verdad? Su momento. Entonces, si ya vimos, ¿verdad? Que la negociación va a tener como característica la aptitud. La actitud de los negociadores. Los negociadores tienen que ser idóneos. Esa es la clave. Los buenos oficios tienen como característica la discreción. La mediación tiene como nota característica la confianza. La investigación tiene como nota fundamental, característica, la objetividad. Fíjense, la objetividad. Si no son objetivos, pierden toda la ruta. Entonces, por eso, pues, su informe debe ser sobre hechos, debe ser una exposición objetiva, una exposición desapasionada, sin entrar en pronunciamiento de responsabilidad o criterios de valor respecto a la situación de las partes o del país, del estado donde se investiga. No se puede. Como que dice descriptivo, ¿verdad? Pero esa parte descriptiva nos da lugar a una conclusión, ¿verdad? Sin entrar en cuestiones de responsabilidad. A la comisión debe proporcionársele una idea de los hechos sujetos a investigación, dársele libertad para efectuar su trabajo. En su composición generalmente se nombra 5 personas, generalmente, ¿verdad? 2 por cada una de las partes, 2. Y una quinta escogida por los 4 anteriores, por los 4 elegidos. Ellos van a elegir una quinta. En algunos casos, como lo fue en el caso de Nicaragua ante el conflicto interno, se nombraron 3 personas en esa misma, con ese mismo procedimiento. Cada una de las partes puede también nombrar consejeros, abogados o agente para que lo representen y traten de justificar sus puntos de vista. Pueden andar con la comisión, va explicando, ¿verdad? Situaciones que tal vez no son muy claras para los integrantes de la comisión. Entonces, la investigación se basa en la objetividad. Mire, cada una de estas figuras tiene su característica propia, ¿verdad? La conciliación como tiene solo valor histórico hoy por hoy, no vamos a entrar a analizarla, ¿verdad? Esta la vamos a dejar por un lado, si ustedes tienen curiosidad la ley, pero ya casi no se aplica en estos días, ¿verdad? Entonces pasamos a los medios jurídicos. Medios jurídicos son básicamente 2, ¿verdad? Los medios jurídicos o judiciales y el arbitraje. El arbitraje internacional.
el tribunal, ¿verdad? El que conocemos, ¿verdad? Y es el más que más conocemos, es el que está en la Corte, que pertenece a la Corte Internacional de Justicia. Como ya les apunté anteriormente, la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Es el órgano judicial de las Naciones Unidas. El órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Y tiene dos funciones fundamentales: la función judicial y la función de opinión consultiva, la función consultiva. En este caso, cuando interviene en el medio de solución de conflictos, está cumpliendo su función judicial, que pues se debe conocer los casos que se someten a su conocimiento. ¿Verdad? Se someten a su conocimiento. Entonces tiene jurisdicción. Dice aquí el doctor Ladios, medios jurídicos o jurisdiccionales son aquellos en los cuales existe un órgano con jurisdicción, con poder para juzgar, al cual se acude para dirimir en forma pacífica, es un medio pacífico, pero judicial, ¿verdad? Para dirimir un conflicto internacional, ¿verdad? Tradicionalmente, los medios jurídicos se han conocido dos medios: el arbitraje y la decisión judicial. El arbitraje termina a través de un laudo arbitral y la decisión judicial a través de un fallo judicial o sentencia. Pero esos tienen apellido, ¿verdad? El laudo es laudo arbitral internacional. Internacional. Porque también aquí hay laudos arbitrales, ¿verdad? Aquí internamente hay árbitros, ¿verdad? Entonces, laudo arbitral internacional. Y la decisión judicial, fallo internacional. Principalmente, pues, a través de la Corte Internacional de Justicia. Pero dice el doctor aquí que actualmente esa función jurisdiccional se ha globalizado y diversificado y también se ha especializado. Hoy hay muchos tribunales, ¿verdad? Internacionales. No solo a través de la Corte Internacional de Justicia, hay otros. El Tribunal Permanente, ¿verdad? La Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Que es de carácter general. Y hay especializados. El Tribunal de Derecho del Mar, ¿verdad? Ese es solo cuestiones marítimas, es especializado, pero es internacional. Ejerce fallos internacionales también y resuelve conflictos internacionales. También tenemos la Corte Penal Internacional, la que está creada a través del Estatuto de Roma, de carácter especializado de penal. Los tribunales de derechos humanos, su especialidad, los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? También tribunales para conflictos sobre derecho mercantil. Tribunales para asuntos de integración, ¿verdad?
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Corte Centroamericana de Justicia, etcétera, ¿verdad? Son especializados, unos para integración, otros para derechos humanos, otros para cuestiones del mar. Están los tribunales de la Unión Europea. Entonces, como ven, hay muchos tribunales, ¿verdad? Tenemos en primer lugar la Corte Internacional de Justicia. Pues es el órgano judicial, ¿verdad? Como dice la ley para no, el órgano judicial principal, dice la ley. Lo dice tanto en el artículo 92 de la Carta como en el artículo 1 del Estatuto, ¿verdad? Entonces, esta corte, pues, es se rige por sus propias reglas, sus propios procedimientos, tiene su propio estatuto. ¿Cómo se integra? Artículo 3 del estatuto, por 15 miembros, magistrados, electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Entonces eligen, ¿verdad? Y tienen pues su criterio para elegir, hay criterio geográfico, ¿verdad? No van a ser todos de un mismo país, no van a ser todos de una misma subregión continental, no van a ser todos de un solo continente, no, tiene que haber un repartimiento geográfico equitativo, ¿verdad? Cómo tiene su mayoría de votos, cómo se integra, ¿verdad? Etcétera. Calidad de los magistrados, competencia y jurisdicción, dice, solamente los estados pueden ser parte en casos ante la Corte, solo los estados, ¿verdad? El Consejo de Seguridad fija las condiciones en que los estados que no sean parte del estatuto puedan participar en casos ante la Corte. Pero realmente así todos los estados están, ¿verdad? Tiene competencia sobre todos los asuntos que le sean sometidos por los miembros de la ONU, ¿verdad? Entre otros. El procedimiento también tiene su propio procedimiento, sus idiomas oficiales, todo eso está en el estatuto de la Corte que ustedes tienen ahí. Y como les conté ya, ¿verdad? Tienes dos tipos de funciones, función judicial y función consultiva, ¿verdad? La función judicial pues la vemos, ¿no?, en el artículo 92 de la Carta. Ya vimos pues cómo dice ahí la ley, ¿verdad? Artículo 92. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto. Ahí está todo, ¿verdad? Que es anexo, dice a que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, ya no existía en ese tiempo, que era de la Sociedad de Naciones, y que forma parte integrante de esta carta. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Como ven ahí, pero la opinión consultiva la tenemos en el artículo 96. La función judicial la tenemos en el artículo 92 y la función consultiva en el artículo 96. Dice, 1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
únicamente estos dos órganos, fíjense, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Opinión consultiva. 2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre situaciones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. ¿Verdad? Es decir, que para que los otros órganos puedan dirigir una opinión consultiva a la Corte, necesitan la autorización de la Asamblea General. Imagínense qué delicado, ¿verdad? Dirigirse a la Corte. Ni los órganos pueden directamente ir a ellos. Tienen que pedir autorización. Los únicos que tienen autorización directa de consulta a la Corte son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Ven, entonces, este es el parte, pues, de solución de conflictos. Pero hay otros tribunales, ¿verdad? Como yo les decía. Aquí dice el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, es especializado, ¿verdad? Aquí están sus órganos, su integración. Esto no lo vamos a, solo vamos a sacar con la Corte Internacional y lo que va a ser el arbitraje. Pero se lo leo para que vean que hay más, ¿verdad? Está el Tribunal Penal Internacional, ¿verdad? El Estatuto de Roma, ¿verdad? Y también es especializado en materia propiamente penal, crímenes de guerra, de lesa humanidad. Bueno, también está el Tribunal y comisiones especializados para derechos humanos, ¿verdad? Comisión Europea de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Solo en materia de derechos humanos. Tribunales especializados en integración. Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Tribunal de Cuentas, Tribunal Europeo de Cuentas, Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Como ven, hay muchos, ¿verdad? Nosotros solo nos vamos a quedar con lo que es la Corte Penal Internacional. ¿No? Hay tribunales militares también, ¿verdad? Como ven, hay bastantes, ¿verdad? Especializados. Y también está otro medio de solución pacífico de controversias, el arbitraje. El derecho internacional, el arbitraje es una institución destinada a la solución pacífica de conflictos internacionales. Se caracteriza por el hecho de que dos estados en conflicto someten su diferendo a la decisión de una persona, árbitro, o varias personas, comisión arbitral, libremente designadas, o tribunal arbitral, le llaman otros, ¿verdad? Libremente designadas por los estados, libremente, no se les puede presionar, ¿verdad? Y que deben resolver apoyándose en el derecho o en normas que las partes acuerden señalarles, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que también puede utilizarse este principio, ¿verdad? El ex equo et bono, ya habíamos visto, que incluso Naciones Unidas lo acepta también, ¿verdad? El arbitraje, pues, es una institución muy antigua en el derecho internacional. Hay algo importante, ¿verdad? Que el arbitraje, como dicen, no se puede obligar a nadie. Lo hacen por voluntad propia los estados a someterse a un arbitraje. Entonces decimos que es voluntario en su sometimiento a él.
A ningún Estado se le puede obligar a someterse a un arbitraje. Pero, por lo tanto, es voluntario su sometimiento. Pero, una vez sometido a él, ya es forzoso. Forzoso en cuanto a sus procedimientos. El laudo, los árbitros ponen el procedimiento. Forzoso, ¿verdad? Y su decisión. El laudo es vinculante. Tiene qué características tan importantes, ¿verdad? Eso vamos, ¿verdad? Ya conociendo más el arbitraje. ¿Y cómo se clasifica? En dos categorías. Licenciado, ¿sí? Eso del arbitraje no está en el libro del doctor, ¿verdad? Claro. ¿Sí está? ¿En qué? Bueno, lo que estoy contando esto de voluntario en su sometimiento y forzoso en su procedimiento y decisión, eso yo le estoy, ¿verdad? Extrayendo esas características. Que eso ya lo estudiamos también, ¿verdad? No sé si ustedes ya estudiaron el arbitraje en otras, que derecho procesal. Procesal civil, se vio algo del arbitraje, pero... Sí, es parecido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estas características las estamos extrayendo de la lectura del doctor Larios, ¿verdad? Entonces, forzoso, voluntario en su sometimiento y forzoso en su procedimiento y en su decisión. Su decisión, ¿cuál es? El auto, ¿verdad? Su decisión, ¿verdad? Bueno, entonces existen dos categorías o dos clases, ¿verdad? Dos clases de arbitraje, el ocasional y el institucional, ¿verdad? El arbitraje ocasional es aquel en el cual las partes, dice, al fracasar utilizando otros medios, finalmente deciden de común acuerdo y voluntariamente, previo pacto, ¿verdad?, someter el diferendo existente a una solución arbitral. ¿Verdad? Imelda, micrófono. Disculpe, licenciado, perdone. Bueno, entonces, el ocasional, ¿verdad? Existe el diferendo. Ejemplo, el diferendo Belice-Guatemala. Lleva siglos, ¿verdad? Ya hasta acá habían acordado someter el diferendo a una decisión arbitral, ¿verdad? Ese es un arbitraje ocasional, porque el conflicto ya existía. Entonces ni en mente tenían, pero como se ha complicado, dijeron, bueno, para resolverlo sometámoslo mejor a una decisión de arbitraje. Ese es el ocasional. Mientras que el arbitraje institucional, dice, es aquel en el cual las partes se basan en un documento firmado de común acuerdo en un tiempo en el que el conflicto no existía, ¿verdad? Regularmente, la cláusula de arbitraje existe en los acuerdos de integración, en aquellos tratados de carácter mercantil, ¿verdad? De libre comercio. En esos instrumentos legales existe el compromiso arbitral. Ese se llama institucional. Entonces, en el arbitraje ocasional, ese como que es curativo, ¿verdad? Aquí, primero el conflicto y después el compromiso. Así se da en el arbitraje ocasional. Primero el conflicto y después el compromiso. A cambio, el arbitraje institucional es preventivo, ¿verdad? Aquí, pues, en el arbitraje institucional, primero existe el compromiso y después el conflicto. ¿Se dan cuenta? Son diferentes, ¿verdad? En el ocasional es primero el conflicto y después el compromiso. En el arbitraje institucional es primero el compromiso y después el conflicto. Porque cuando viene el compromiso, no hay ningún problema.
no existe el problema, no existe el diferendo. ¿Verdad? Ellos prevén, ¿verdad?, que en el futuro pueda existir un conflicto. Por tal razón, previamente, ¿verdad?, y en carácter preventivo, de una vez, ¿verdad?, existe la cláusula arbitral. ¿Ven qué diferencias más importantes, verdad? Muy interesantes. Entonces, así es como... y pueden resolver, pues, conforme a derecho y conforme a el principio de equidad, ¿verdad? Muy bien, compañeros, creo que nos quedamos por acá con este tema para continuar en la próxima clase. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz Cuidan, pues, noche. jóvenes. Feliz noche, licenciado. Se cuidan, Feliz jóvenes. noche. Gracias, licenciado. Feliz Hasta la noche. Feliz próxima. noche, licenciado. Hasta la próxima.